1 de la tarde con 58 minutos, amigos, qué gusto acompañarlos en este miércoles 9 de abril de 2025, mitad de semana ya. Valerie, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, amigos televidentes, arrancamos con la información y les contamos que en Samanes 7, norte de Guayaquil, cámaras de seguridad de un domicilio grabaron el momento en el que sujetos encapuchados y armados secuestran a un joven. Por su rescate, los captores piden a los familiares $1 millón. Se lo contamos. Un violento hecho delictivo quedó grabado en cámaras de seguridad en Samanes, norte de Guayaquil. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde de este martes, cuando un ciudadano fue secuestrado tras enfrentarse a al menos 5 hombres fuertemente armados que lo interceptaron en el exterior de su domicilio. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en el que la víctima intenta resistirse, mientras los sujetos vestidos de negro y con capuchas lo amenazan con armas de fuego. En medio del forcejeo, una mujer sale del domicilio en un intento por ayudar, pero es empujada al suelo, golpeada y también encañonada. La víctima forcejeó con ellos e intentó huir hacia una vía aledaña. Sin embargo, los antisociales lo apuntaron con armas, le dispararon en el pie y lo subieron a una camioneta con rumbo desconocido. El equipo de Teleamazonas logró conversar con el papá de la víctima. El joven secuestrado tiene 19 años y se encontraba junto con sus hermanos pequeños y su mamá cuando escuchó los golpes y salió en defensa de su familia. Llegaron, tumbaron la puerta, le metieron 2 combazos, la rompieron, ingresaron y adentro cogieron a mis hijos, los pequeños. Tengo 3 hijos pequeños, una de 3 años, uno de 8 y uno de 10. A los 3 me los cogieron y me los patearon dentro de la casa. Como no me vieron, me imagino a mí, se llevaron a mi hijo el mayor, porque él salió gritando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ellos cogieron, no, que vete, que para acá, que y se lo llevaron a mi hijo. Según comenta el padre de la víctima, lo han llamado de una presunta banda delincuencial que se presenta como un grupo independiente y les piden la suma de $1 millón por el rescate de su hijo. Por acá, que el otro que tienes que pagar y cosas así. Ellos mismos me están llamando a mí a pedir $1 millón. Producto de este hecho violento, la mujer y madre de la víctima quedó herida con golpes en la cabeza. A mi esposa afuera, desde adentro, también le pegaron. Mi esposa tiene partida la cabeza, como 3 partidas en la cabeza. Por ahora, la familia de la víctima está a la espera de la liberación del joven. Mientras tanto, los exteriores del domicilio quedaron con los golpes de este hecho violento. Un local de uñas cerrado, una camioneta doble cabina 4x4 color blanco con la llanta desinflada, las puertas golpeadas y las cámaras de videovigilancia que captaron el secuestro. Tras la alerta, unidades policiales iniciaron las indagaciones para dar con el paradero de la víctima y de sus captores. Paula Cuna, Teleamazonas. El tiempo sigue transcurriendo. Esperamos que haya un pronunciamiento, al menos, de la Policía Nacional sobre este hecho que genera conmoción en un sector que antes se consideraba medianamente tranquilo. Una zona que veíamos más temprano no tiene vigilancia de cámaras de seguridad de Segurep. Todo lo que se ha grabado ha sido por cámaras de seguridad privadas, pero las rutas de escape posible, por ejemplo, hacia la Juan Montalvo, hacia la vía Daule, hacia la Francisco Orellana, ahí sí que hay cámaras de seguridad de Segurep que pueden servir para seguir el rastro de la ruta por la que huyeron estos criminales. Ojalá que se dé pronto por su captura. $1 millón es lo que piden estos miserables. ¿Sigue este siendo el pan de cada día en nuestra ciudad? ¿Hasta cuándo? Es realmente lamentable. 2 de la tarde con 1 minuto. Y ahora les contamos que 26 sujetos, entre ellos 4 menores de edad, fueron aprehendidos durante un operativo ejecutado en Fincas Delia del Cantón Durán. 5 de los capturados registran antecedentes penales y la mitad tiene tatuajes del grupo terrorista Chonequilas. El operativo inició pasado de las 3 de la tarde y tras una alerta que fue emitida a los agentes policiales del distrito Durán sobre el robo de un camión en el Cantón Milagro. Posterior a esto, los uniformados empezaron el perfilamiento de automotores, identificando así un vehículo pesado que estaba siendo descargado en una bodega de Fincas Delia de este cantón. Procedemos en flagrancia a colaborar en los allanamientos y captura de 22 ciudadanos y 4 menores de edad, los cuales habían sustraído en horas más tempranas, a las 12:40 del día aproximadamente, 2 trailers cargados de cacao. Los mismos que estaban siendo desembarcados por estos sujetos, quienes colocaban la mercadería en otro automotor. Los individuos, tras notar la presencia de los agentes del orden, inmediatamente intentaron huir, abriendo fuego en contra de los gendarmes, que también respondieron al ataque. Finalmente, sin víctimas mortales, los uniformados lograron aprender a los sospechosos. Los que dispararon
se dan cuenta que las paredes están dañadas, los cercos eléctricos. Al darse cuenta de la intervención policial, huyen por ahí. Se procede a la persecución. Logramos capturar 2 en la parte exterior de todos los que estaban armados. Según información de la Policía Nacional, la gran parte de los detenidos tenía el distintivo de pertenecer a la banda criminal de los Chone Killers y 5 tenían antecedentes penales. Como parte de este operativo, la Fuerza Pública decomisó más de 10 teléfonos celulares, una placa, documentos, inhibidores de señal y una pistola. Además, también se recuperó la mercadería robada, que está valorada en $300.000. Nos damos cuenta que Finca Delia se está convirtiendo en un foco para este tipo de acciones ilícitas, actividades ilegales reñidas a la ley. Entonces estamos en este momento ya con la intervención que hemos venido realizando la Policía Nacional ya de manera permanente, y se va a proceder ya a tener otro tipo de acciones con este tipo de lugares. Así se continúan frenando los delitos en este cantón, el más violento del país, donde en menos de 24 horas de realizarse este operativo se reportó una masacre que dejó como víctimas mortales a 5 personas. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Vamos a exteriores. Miembros de Fuerzas Armadas recorrieron las instalaciones de la Penitenciaría del Litoral junto con medios de comunicación. Nuestra compañera Catalina García participó en esta actividad y nos cuenta de qué se trató. Adelante, Catalina, buenas tardes, te escuchamos. La mañana de este miércoles, miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a la Penitenciaría del Litoral realizando un recorrido por los pabellones reestructurados. Tenemos los detalles de esta información más adelante. Un silencio total en el limitado recorrido. En el epicentro de la violencia carcelaria del país, la Penitenciaría del Litoral en la vía Daule, en Guayas. Una cárcel donde estas imágenes cuentan los episodios de violencia. Paredes repletas de orificios de balas. Ingresamos solo hasta el patio del pabellón 2. Se trata de un pabellón que en el pasado estuvo dominado por la estructura delictiva Chone Killers, aliados a los choneros, en el que ahora dicen guardan prisión miembros de diferentes grupos delictivos. Y no van a estar en el mismo pabellón mucho tiempo. Ahora nos fuimos hasta el pabellón 5, antes liderado por la estructura delictiva Fatales, también aliados a los choneros. Ahora nos fuimos hasta el pabellón 5, antes liderado por la estructura delictiva Fatales, también aliados a los choneros. En este pabellón se mostró lo que ahora llaman un nuevo sistema de seguridad para las celdas, que consiste en el sellado de una parte de la puerta, para evitar la manipulación desde la parte interna. Se están colocando las planchas de acero para el bloqueo de las puertas que daban hacia el acceso del canal, o el acceso hacia los pabellones anteriores que tenían el llamado canal de la muerte, pasillo de la muerte. Ese está clausurado. Esta puerta. Y en las... Sí, exactamente. Ingresaban antes y se distribuían a cada una de los pabellones. Era un solo callejón, ingresaban y se distribuían a cada uno de los pabellones. Eso está clausurado. Ahora, en algunas celdas tenían falta de barrotes. Todas esas celdas se están reparando ya. Afirmaron lo que pasa con el sistema de seguridad. Está limitado. No les puedo decir exactamente cuántos son los cables, pero está limitado. Hay que repararlo. Los miembros de las Fuerzas Armadas confirmaron que 6 de los 12 pabellones que conforman este recinto carcelario están con trabajos de reestructuración, mientras que en el pabellón 7, que era liderado por el señalado como más sanguinario de la organización delictiva Choneros, Junior Roldán Paredes, alias JR, asesinado en Colombia, ahora aquí permanecen los enfermos de tuberculosis. 20 que se los está tratando con el Ministerio de Salud. Entre febrero de 2021 y abril de 2025, Ecuador ha tenido 17 masacres carcelarias que han dejado 488 presos asesinados. Estamos en perennes comunicaciones con Planta Central sobre todos los hechos que están sucediendo dentro de este régimen penitenciario, como al igual que la mayoría de los directores a nivel nacional se deben de reportar con la SNAI en forma coordinada. Y bueno, tal como ustedes han escuchado, tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como el nuevo director de esta cárcel, la más grande del país, indican tener el control de este penal. Les cuento, puedo informar, hasta esta hora de la tarde tienen más en estudio. Que tengan buenas tardes. Gracias, Catalina. Toca creer porque es la información oficial. Pregunto yo. Miren, mientras no deje de haber ingresos de objetos prohibidos y no se reporten asesinatos que no se explican, o por ejemplo el hallazgo de personas privadas de la libertad que parecen colgadas en sus celdas, no se puede hablar de un control absoluto. Enhorabuena porque se haya transparentado
se haya permitido el acceso a los medios de comunicación. Ese es un buen primer paso. Pero la tarea que queda pendiente en este centro de rehabilitación, que es el más grande del país y el más violento del país, es aún muy extensa. 2 de la tarde con 8 minutos. Les contamos en otro tema que 3 postes de luz quedaron destruidos en 2 siniestros de tránsito registrados casi con un par de horas de diferencia nada más en la vía Daule. En uno de los casos, un tráiler perdió pista luego de que el conductor se quedó dormido. Así es como quedaron 2 postes de luz ubicados en la vía Daule, a la altura del intercambiador de tránsito que conecta con la vía perimetral. En este punto, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este miércoles, un tráiler que transportaba un contenedor vacío dio pista y se impactó frontalmente contra uno de los postes del tendido eléctrico. La fuerza del choque ocasionó que otro poste ubicado a 20 metros también colapse. De allí que todo el cableado eléctrico quedó en el suelo. Según versión del conductor, producto del cansancio, se ha quedado dormido y perdió completamente el control del vehículo. Por más de 2 horas, el carril de servicio en el sentido Guayaquil-Daule estuvo inhabilitado hasta que personal de CENEL reemplazó los postes, por lo que se formó una gran congestión vehicular, tanto en la vía Daule como en la vía perimetral. Y el conductor se encuentra en fiscalía para realizarle una prueba de alcoholemia, es un protocolo para determinar que no esté con ingesta de alcohol. Pero este no fue el único accidente que se reportó la mañana de este miércoles. A menos de 1 kilómetro frente a la terminal Metro Bastión de la Metrovía, otro poste quedó destruido y tendido en la calzada, luego de que un camión que transportaba gas de uso doméstico se impactó tras haber perdido pista. En este caso, un auto azul también resultó afectado al ser impactado por el camión. Personal de la ATM llegó hasta el lugar para tomar procedimiento. Fue necesario cerrar un carril en cada sentido de la vía, mientras llegaba la grúa con la que se retiró el vehículo siniestrado y el poste destruido. En ninguno de estos siniestros se reportaron víctimas mortales ni personas heridas. Según cifras de la ATM, en Guayaquil se registra un accidente cada 2 horas. Entre las principales causas de los siniestros están circular a exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito. Eder Cheme, Teleamazonas. Momento, una pausa, amigos, a esta hora 2 con 10 minutos. 2 de la tarde, 16 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. Esto es de no creer. En los últimos 4 meses, más de 600 tarjetas La Guayaca han sido bloqueadas por mal uso. De no creer, pero en algunos casos suele pasar, definitivamente, ya sorprende. Se detectó en algunos usuarios que se hacían pasar por terceras personas, incluso para lucrarse. Recordemos que esa tarjeta tenía algunos beneficios. Vamos con Eder Cheme para que nos cuente los detalles. ¿Qué es lo que ha pasado con esas tarjetas, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, así es. La administradora del sistema Metrovía, Paola Moscoso, confirmó a este noticiero que desde diciembre de 2024 a la actual fecha han sido bloqueadas más de 600 tarjetas La Guayaca con el beneficio del plan de aporte social. Esto debido a que se detectaron irregularidades en el uso de estas tarjetas, como por ejemplo que sus titulares las utilizaban para vender pasajes a terceras personas y de esta manera lucrarse. Escuchemos las declaraciones de la administradora de la Metrovía a continuación. Hemos detectado también, como usted dice, que había venta de pasajes en las paradas, se veía al ciudadano vendiendo pasajes y claro, hay un beneficio tarifario, una tarifa de 15 centavos en una persona de tercera edad, 30 centavos aporte social y la diferencia la vendían en 40, se ganaban sus 10 centavos por cada usuario. Teníamos paradas en las que había 60 usos de una misma tarjeta. Cuando se entregaba la tarjeta se explicaba un poco el uso de la tarjeta, que era personal intransferible, y fue una tarjeta de uso libre, explicándole que esta tarjeta era solamente para usted, pero claro, empezó el problema de que los ciudadanos estaban acostumbrados a usar toda la familia una misma tarjeta. Entonces esto ya representó tal vez en ese momento una incomodidad para el usuario. O sea, decirle, ¿sabe qué? Usted ya no va a poder pasar toda la familia con su tarjeta, ahora tiene que usar usted la Guayaca y el resto de grupos su propia tarjeta, que es conveniente porque cada grupo familiar tiene una tarifa distinta. La titular del sistema Metrovía también indicó que el bloqueo de una tarjeta con plan de aporte social es reversible solamente una vez.
en caso de reincidencia, es decir, de evidenciarse que una persona ha utilizado nuevamente su tarjeta para poder beneficiar a terceras personas con el plan de aporte social, la tarjeta será bloqueada de manera permanente. Es cuanto podemos informar a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Ceder. Impresionante sin duda, pero también esto llama a la reflexión y a entender qué es lo que ha venido pasando con esa tarjeta La Guayaca, que desde el inicio marcó una serie de problemas o trabas para la gente para que la pueda sacar. Un sinnúmero de documentos, requerimientos y demás. Entonces, lamentablemente, el número de personas que sacaron la tarjeta no fue muy alto. Entonces, claro, los que no la sacaron y al ver esta posibilidad de poder revenderla y reutilizarla, se hizo bastante evidente. Entonces, ver qué se puede pulir y cómo se puede resarcir esto y que no siga ocurriendo. Tienes un punto ahí, el trámite no es muy sencillo, se requiere una serie de documentos para justificar que sus ingresos no son lo suficientes y con ello hacerse merecedor de una de estas tarjetas. Ya se anticipaba que seguramente quienes sí tienen ingresos por encima de los que se requieren para obtener el beneficio intentaran sacar provecho de esto. No obstante, sí hay que hablar de la cultura de los ciudadanos. A ver, cuando las cosas no funcionan a nivel institucional, usted lo sabe, somos los primeros en remarcarlo. Pero cuando la pelota está en la cancha del ciudadano también lo hacemos. Y con mucha pena tenemos que decir que esta es nuevamente otra manifestación de la cultura de sacar ventaja de lo más mínimo, del sabido, si se quiere. Porque la verdad es que no hay como perderse, su tarjeta es suya. No tiene por qué prestársela a otra persona, menos aún tienen que tratar de lucrar de aquello. Lamentable lo que sucede. Apenas si entraba en funcionamiento este sistema, que es importante, lo manejan otros países en el planeta, acá ya 600 están bloqueadas por su mala utilización. La verdad tengo que decir con mucha pena que no me sorprende. 2 de la tarde con 20 minutos y les contamos también que el cementerio municipal de Monte Sinaí presenta problemas. La maleza dificulta el acceso a las tumbas. Además, sus vías de acceso están en mal estado. Paula Kuhn nos amplía la información. Hola, Paula. Muy buenas tardes. A nuestro equipo de Teleamazonas le llegó una denuncia ciudadana sobre el estado en el que se encuentra el cementerio municipal de Monte Sinaí, que fue inaugurado en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19. Vamos a constatar cómo se encuentra en la actualidad, 2025. En primera instancia vamos a revisar cómo se encuentran las vías de acceso en los exteriores de este cementerio municipal. Como usted puede observar, hay baches en las vías, huecos que son realmente grandes y algunas calles ni siquiera se encuentran asfaltadas. Ahora por el invierno estos huecos se han llenado hasta de agua, lo cual es un gran peligro y los vehículos, las motos, las bicicletas y las personas que vienen caminando continúan transitando por estas vías. Esta no es la única vía porque son las vías de acceso al cementerio que se encuentran en este estado. Si nos miramos para acá también para que la gente pueda observar, esta calle ni siquiera tiene asfalto y es una de las vías de acceso hacia este cementerio ubicado en Monte Sinaí, donde habitan aproximadamente 200.000 ciudadanos. Ya les comentaba yo que en este cementerio fue creado en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19, que Monte Sinaí fue uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia. El cementerio fue creado e inaugurado exactamente el 15 de julio del 2020 durante el periodo de la alcaldía de Cintia Viteri. Ya para el año 2025, y como ustedes pueden observar en pantalla, realmente se encuentra en total abandono en ciertas partes de este cementerio. Según la denuncia ciudadana que nos hacían llegar al teléfono de Teleamazonas, ellos decían que no podían visitar a sus familiares porque muchas de las tumbas tienen agua debido al invierno, que no son limpiadas constantemente, que además hay muchísima maleza. Ese era uno de los problemas principales que alegaba esta denuncia, que decía que la maleza crece y esto también imposibilita el paso a las personas para poder visitar a sus familiares que se encuentran dentro de este cementerio y que por supuesto también es complicado poder llegar hacia las tumbas. La maleza es debido a que falta, por supuesto, cortarla y darle el mantenimiento exacto que se debería darle. Habría que constatar
cuál es el estado de este cementerio en general, porque, bueno, recordemos que es un cementerio municipal que fue creado en el año 2020. Sí hay personas que vienen a visitar a sus familiares, sí hay personas que todavía llegan hasta acá para poder, bueno, evidentemente entrar al cementerio, y sí hay los resguardos en cuanto a seguridad. En la parte de afuera del cementerio se puede ver que sí hay cables de alta tensión, como un poco para cubrir este espacio, pero definitivamente la persona que nos hacía esta denuncia decía que por favor que se corte la maleza, que le den el mantenimiento, no solo en las tumbas, sino también a la maleza que se encuentra en este lugar, porque hay presencia de mosquitos, hay muchos insectos, los mosquitos podrían causar cualquier tipo de enfermedades, venga dengue, chikungunya, etcétera, y entonces no pueden ir a visitar a sus familiares con total tranquilidad. Usted está viendo las imágenes en pantalla de cómo se encuentra el cementerio, los exteriores del cementerio, las vías de acceso que están en un estado que no son condiciones para que las personas vengan con tranquilidad a visitar a sus seres queridos. Esta es la información que les tenemos. Además de esto, he de mencionarles que el sector, según nos comentaban también algunos moradores, es bastante peligroso. Nosotros igual agradecemos a la Policía Nacional por el resguardo que se le brindó a este equipo periodístico. Sin embargo, el sector, alegan los ciudadanos, es bastante peligroso y acceder al cementerio también se imposibilita un poco, sobre todo en las tardes, está vacío, en las noches, es bastante complicado. A las autoridades competentes, por favor, a tener un apunte ahí de qué es lo que se puede hacer con este cementerio. La gente quiere venir a visitar a sus familias. Esta es la información que les tengo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Gracias por darnos a conocer esta denuncia. Si es un cementerio municipal, ya sabe usted a quién le compete entonces el mantenimiento, ¿no? Ahí esperemos entonces que llegue la autoridad competente de la dirección correcta para que se pueda tomar cartas en el asunto. Un poco de dignidad, al menos, luego de morir. 2 de la tarde con 25 minutos. Nos vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver, por más de 15 años, Parcival Castro, un destacado docente, ha formado a generaciones en la música que debutaron incluso dentro y fuera del país. Hoy conoceremos su historia, así que quédese con nosotros aquí en 24 horas en la comunidad. Ya regresamos. Dos de la tarde, 30 minutos, amigos. Estamos de vuelta. Casi 2.500 privados de libertad de las cárceles de Guayas sin sentencia ejecutoriada votarán este jueves. Hacemos contacto con Macarena Larrea, quien nos cuenta cómo se prepara en la delegación electoral del Guayas esta jornada anticipada. Adelante, Macarena. Así es, compañeras. A esta hora de la tarde nos hemos trasladado hasta la delegación electoral CNE Guayas, justamente porque ya se están haciendo los preparativos para el voto a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, que será este jueves 10 de abril. Para esto es importante saber que en Guayas, 2.491 reos están habilitados para sufragar en 17 juntas receptoras del voto. 15 de ellas son masculinas y 2 juntas serán femeninas. Estas se instalarán en 5 centros de privación de libertad en la provincia y además hay en 2 centros de adolescentes infractores. El Consejo Nacional nos ha comentado que ha coordinado con el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el SNAI, y otras entidades del Estado, justamente para garantizar un proceso seguro, transparente y que sea sobre todo respetuoso para los derechos de los PPLs, quienes ejercerán su derecho al sufragio de forma anticipada. Recordemos que esta es una votación bajo estrictas medidas de seguridad, sin presencia de campañas políticas ni de medios de comunicación. Importante también aclarar que con esto el CNE avanza en el calendario electoral justamente para estas elecciones del domingo 13 de abril. Con esta información, compañeras, yo regreso a estudio. Arranca así la jornada electoral entonces, Macarena, muchas gracias. 2 de la tarde, 32 minutos, y por más de 15 años el arquitecto Parcival Castro ha formado musicalmente a niños y jóvenes en la Unidad Educativa República de Francia. Sí, entre sus estudiantes destacados consta Manuel Mendoza, reconocido músico y actual director de una orquesta sinfónica en Francia. Días atrás les compartimos la inspiradora historia de Manuel Mendoza, un ecuatoriano que actualmente brilla en Francia como director de una orquesta sinfónica.
Su camino musical comenzó en la Unidad Educativa República de Francia, donde se formó bajo la guía del arquitecto y docente Parcival Castro, quien ha dedicado años a impulsar el talento musical de niños y jóvenes. Es por eso que quisimos conocer cómo es la preparación de algunos de estos jóvenes y el impacto positivo que tiene la música. Cada día los chicos trabajan 2 horas diarias de instrumentos musicales. La importancia es crear una sociedad de paz. Es mejor que los chicos tengan su cabeza ocupada en el arte, en el violín, a que la tengan ocupada en un celular o en quién sabe qué otras cosas. Aarón y Fiorella son 2 de los jóvenes que forman parte de la Orquesta Sinfónica de esta institución. Ambos muestran una gran pasión al momento de interpretar sus instrumentos musicales y comparten el anhelo de llevar su talento más allá de las fronteras. Mi objetivo es llegar a una orquesta o simplemente ayudar a otros chicos a que aprendan este instrumento tan hermoso. Me gustaría estudiar en Francia. El límite es el cielo. Que jamás se rindan y que sigan cumpliendo sus sueños. Hasta ahora, cerca de 25 estudiantes han sido parte del proceso de formación musical dirigido por Parcival Castro. Entre ellos, Manuel Mendoza, quien desde Francia no dudó en enviar un emotivo mensaje de agradecimiento a su maestro, recordando con cariño la etapa que marcó el inicio de su carrera. Parcival Castro, que él continúa arduamente dando la oportunidad y confianza sobre todo a niños para que puedan llenar sus vidas, sus semanas de un trabajo musical. Y creo que él lleva el mismo mensaje de paz a través del arte, porque no se trata del arte como un espectáculo, sino del arte como una experiencia que va a renovar la vida no solo de la persona, sino de los pueblos. El trabajo del arquitecto Parcival Castro no solo forma músicos, sino seres humanos capaces de proyectar lo mejor de sí al mundo a través del arte. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Excelente ejemplo, sin duda. Y ahora les contamos que en Estados Unidos, en un zoológico de Filadelfia, las tortugas de Galápagos Momi y Abrazo, ambos de aproximadamente 100 años, se convirtieron en padres primerizos al nacer 4 crías hembras. Este logro es significativo para la conservación de la especie, considerada en peligro crítico de extinción. Las crías, que pesan entre 70 y 80 gramos, están bajo cuidado especializado y se espera que sean presentadas al público el 23 de abril. Una excelente noticia. Y antes de despedirnos, queremos también poner en pantalla, usted lo está viendo, el siguiente código QR para verificar si es que tiene multas pendientes por parte del CNE a propósito de lo que se viene ya este fin de semana, que son las elecciones por esta segunda vuelta. No fue a votar, estaba llamado a conformar mesa y no fue. Seguramente por ahí aparecerá alguna novedad. Saque su celular, escanee el código y manténgase siempre informado. 2 de la tarde con 35 minutos. Aquí nos estamos despidiendo, pero ya viene en corto. Buenas tardes. Siempre un gusto.